Uno, 2 minutos, estaríamos iniciando. Espero confirmación del equipo técnico para dar inicio a la sesión del día de hoy del programa de formación Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos. Listo, puede iniciar. En nombre del CEPAS y de Aula Abierta, tenemos el gusto de dar inicio a la sesión del día de hoy del programa de formación sobre Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos, construyendo tejido social ciudadano justamente en la reconstrucción de nuestro querido país, Venezuela. Y además un programa que busca realizar la capacitación para conocer herramientas básicas para realizar la incidencia efectiva en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. En este contexto, para las dos instituciones que hacen posible este programa, el CEPAS y Aula Abierta, y además apoyadas por esa red de activismo ciudadano por la democracia, la REDAC, es un honor darles la bienvenida para la sesión del día de hoy, que contará con la ponencia, la disertación de la profesora universitaria Laura Lousa, directora de la ONG Acceso a la Justicia. No sé si Laura ya está conectada. Sin embargo, antes de darle la palabra a la profesora Laura Lousa, es menester nuestro hacer un repaso en esta tercera sesión que empezamos el día de hoy. La primera fue el día 20 de enero y la siguiente el 21, todos los miércoles y jueves desde las 5:30 de la tarde. Recordarles que vamos a realizar estas sesiones durante varias semanas. Por cierto, hay una información relativa a unos breves y ligeros, más bien, cambios en algunas de las ponencias. Oportunamente se les estará notificando vía la plataforma del chat de WhatsApp, pero también la plataforma del correo electrónico a través de algún email que se les pueda enviar. En la última clase, el jueves pasado, tuvimos el honor de escuchar al doctor Ali Daniels, profesor universitario, también directivo de la organización hermana Acceso a la Justicia. El profesor Daniels hizo una disertación basada en la distinción de unos conceptos básicos: democracia versus autoritarismo, totalitarismo, y involucró efectivamente el concepto de derechos humanos como contenido hoy esencial de la democracia. En este sentido, para poder comprender, decía el profesor Daniels, lo que ocurre en Venezuela, es decir, entender cómo de una democracia representativa, la siguiente lámina, por favor, cómo de una democracia representativa se pasó a un régimen autoritario, no democrático. Debemos analizar qué es la democracia. Hizo una excelente, extraordinaria disertación al respecto, cuáles son sus elementos básicos y características, cuál es la diferencia de un régimen totalitario y de un régimen autoritario. Y en este sentido, el profesor Daniels
concluía que en Venezuela lamentablemente perdimos los elementos básicos de la democracia y más bien tenemos un régimen caracterizado por el autoritarismo, que no totalitarismo, porque en ese sentido hizo importantes distinciones entre autoritarismo y totalitarismo y ubicó a el régimen venezolano actual como un régimen autoritario. Esto es muy importante que cada participante lo maneje porque a veces hablamos con cierta ligereza de categorías conceptuales que no se corresponden con la situación específica venezolana. En consecuencia, podemos sí, ciertamente, hablar de que se han perdido las bases o los elementos fundamentales de la democracia y que nos podemos ubicar dentro de estas categorías en un régimen autoritario. Hay elementos del autoritarismo presentes efectivamente en lo que ocurre en el día a día en Venezuela. El profesor Daniels decía que la idea original de autoritarismo como sinónimo de dictadura ha ido cambiando y que se ha derivado de la evolución de los regímenes no democráticos. La siguiente lámina, por favor. La nueva idea de autoritarismo, decía el profesor Daniels, debe considerar cómo el propio régimen democrático puede servir de medio para que el autoritarismo nazca o inclusive renazca con características propias que deben ser analizadas. A veces efectivamente se dan, la siguiente lámina, se dan situaciones donde un determinado gobierno llega al poder por elecciones, pueden ser que estas elecciones sean transparentes, no sean de dudosa legitimidad, pero que ese gobierno originalmente u originariamente democrático se tergiverse en un régimen autoritario. Decía el profesor Daniels, es necesario conocer la diferencia en consecuencia entre estos tres términos, democracia, autoritarismo y totalitarismo, para poder calificar adecuadamente lo que ocurre en Venezuela. La siguiente lámina, por favor. Y en consecuencia, él dibujaba la relación entre democracia y derechos humanos, los cuales tienen un origen diferente, hizo una aproximación histórico-conceptual de ambos, a pesar de que en la actualidad tienen una vinculación esencial, especial. Tanto que hoy no se puede hablar de democracia si a esa democracia no se le puede llenar de un contenido inherente justamente al respeto de los derechos humanos. Dicho de otra forma, puede un gobierno llegar al poder por elecciones, pero si ese gobierno no respeta los derechos humanos, en ese régimen estamos hablando de que se ha perdido o se han perdido las bases mínimas de la democracia. Decía el profesor Daniels, aun cuando los derechos humanos tienen su propia conceptualización, sus propios orígenes y su propio desarrollo, la democracia los ha asumido como elemento propio a pesar de derivar de un proceso social e histórico diferente. La siguiente lámina, por favor. En consecuencia, la relación entre la democracia y los derechos humanos obviamente es consustancial, es muy importante considerarla porque al final la relación entre estos dos, democracia y derechos humanos, va a determinar la real concepción del Estado y de la sociedad completamente diferente a la que se tenía cuando se crearon los estados liberales hace unos siglos. Esto ha originado una evolución tanto del propio concepto de Estado como el de derechos humanos. La siguiente lámina, ya para finalizar. En consecuencia, existen mitos que debemos superar, dice el profesor Daniels. Pero antes hace referencia a esta relación entre democracia y derechos humanos que ha influido en la evolución de la normativa que regula lo concerniente a la protección del ser humano. Es importante entender que la democracia no es estática. Sobre este tema hizo bastante énfasis, habló del carácter dinámico
propio de las democracias. Y dijo precisamente estudiar el caso venezolano sirve para entender qué ocurre cuando esas dinámicas no son institucionales, lo cual puede acarrear el fin del propio sistema democrático, lo que el doctor Ali Daniels ya entonces empezaba a concluir en relación a que en Venezuela, lamentablemente, esas bases mínimas de la democracia se fueron erosionando para llegar hoy a esta definición que él daba y muchos autores de que en Venezuela existe hoy día un régimen autoritario. Los mitos que debemos superar, si es cierto o no, recuerden tener los micrófonos apagados. Entonces, ahora quiero graficar. Micrófonos apagados, por favor. Si es cierto o no que existen tensiones entre los mismos derechos humanos, es decir, lo que algunos autores de forma errónea para un sector que critica estas divisiones generacionales hablan de primera generación, de segunda, es decir, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales o culturales. ¿Hay tensiones entre estos derechos? ¿O hablamos en todo caso de una enunciación de distintos derechos que además todos son derechos humanos y deben ser respetados en base al principio de progresividad, al principio de indivisibilidad, al principio de irrenunciabilidad, de universalidad, entre otros? De esas debilidades conceptuales, advierte el profesor Daniels, se valen a algunos actores antidemocráticos para generar algunas diferencias que no son reglas y que no se corresponden con la naturaleza propia ni de la democracia ni de los propios derechos humanos. Con esto entonces finalizaba esta disertación del profesor Ali Daniels, quien además recomendó algunas lecturas que obviamente recomendamos revisar, además de las que el profesor Daniels compartió. Teníamos también en el primer día del curso las lecturas recomendadas por el profesor Carlos Luzberti, que más bien dio una disertación sobre el concepto de Estado de Derecho y las nociones básicas relativas a Estado de Derecho y democracia. Sin más preámbulo, yo quisiera confirmar que el profesor Juan Mogollón esté presente antes de darle la palabra a la profesora Laura Lousa, a los fines de poderle permitir, en nombre de las dos organizaciones, CEPAS y Aula Abierta, que pueda comentar la perspectiva práctica de lo que es la evaluación en relación a las asignaciones que desde estas primeras semanas del curso deberían empezar a pensar para diseñar y para luego ejecutar. No sé si Juan está presente, Juan. Aquí estoy. Ah, perfecto. Muchas gracias, Juan. Entonces tienes la palabra, por favor. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Como le dijo David, mi nombre es Juan Carlos Mogollón, soy responsable de redes y activismo del Centro Justicia y Paz y coordinador de la red de activistas ciudadanos. Además de agradecerles por acompañarnos a esta segunda semana de formación, queríamos comentarles lo siguiente. Ya en la apertura se indicaba que uno de los planteamientos de la formación era que no se limitase a un marco estrictamente teórico, sino que también hiciéramos como una práctica, una apuesta a la realidad de lo que vamos aprendiendo aquí, que vamos construyendo semana a semana. Sabemos que la situación en Venezuela es tan cambiante y exige tanta resiliencia de parte de la ciudadanía en general, que necesitamos pues llevar una dinámica bastante amplia para poder defender nuestros espacios, nuestra participación en la construcción de un mejor país, como decía David, y nuestros derechos, pero sobre todo aportar lo que podemos aportar nosotros desde nuestros espacios y desde nuestra ciudadanía para ese mejor país, ¿no? Por ello, tanto desde Aula Abierta, CEPAS y la Red de Activistas Ciudadanos, queremos que el cierre de este espacio de aprendizaje pues, deje la puerta abierta a iniciativas desde los espacios donde hacen vida ustedes, universidades, gremios, organizaciones, grupos de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que ustedes
Los vamos a invitar a inscribirse en el espacio web de la red de activistas ciudadanos, que se los vamos a dejar por el chat ahorita. Ya de hecho, pues hay un grupo de participantes que hacen vida en la red. Y ahora, ¿qué vamos a hacer desde ese espacio de la red donde les estamos diciendo que se incluya? Vamos a hacer la actividad de cierre. Cada uno de ustedes va a llevar adelante una acción ciudadana que vamos a documentar en la web. Ustedes se preguntarán qué acción vamos a hacer. El espacio es muy amplio y la decisión va a ser de ustedes. Supongamos, por ejemplo, que somos estudiantes universitarios, una de las áreas con mayor crisis en este momento en el país. Una acción podría ser, por ejemplo, un artículo de opinión sobre la situación en mi universidad, que sería apoyado desde redes sociales por Aula Abierta, por CEPAS, por REDAC, para que la gente conozca lo que está ocurriendo y cómo está afectando a la ciudadanía, cómo está afectando a la comunidad de estudiantes donde ustedes hacen vida. O podríamos tomar, por ejemplo, unos carteles que se colocan en un sitio público y hacemos la documentación, llamamos la atención sobre el tema y hacemos una reseña en la página. O una batería de tweets que denuncian un órgano de protección internacional, una violación a los derechos humanos, y también la registramos en la página. La página entonces va a ser el archivo donde vamos a dejar nuestro aporte. Igual vamos a ver muchísimas más ideas en el módulo de reconstrucción del tejido social, resiliencia y activismo ciudadano, que está pautado para que ustedes conozcan en las próximas semanas. Pero lo que queremos ir adelantando es que ustedes vayan registrándose en la página de la red, puedan ver muestras de activismo ciudadanos que vayan publicándose y vayan pensando qué podrían hacer ustedes. Recuerden que no hay iniciativa mala, no hay iniciativa, yo soy solo, yo no tengo con quién hacer una cuestión más grande, pues un artículo de opinión que diga lo que está pasando en mi comunidad es importante. Lo maravilloso de esta área es que suma todo lo que hagamos para visibilizar, denunciar o promover cambios. La acción o activismo que ustedes van a registrar en la web va a ser el trabajo final de nuestra formación. Tenemos tiempo, piensen, si tienen alguna duda, pueden consultarme por el correo que estaré dejando en el chat junto al link de la página y yo les puedo orientar en cualquier actividad o cualquier iniciativa que puedan pensar. Cualquier problema para el registro de la página igualmente me escriben. Entonces, dicho esto, ya les voy a colocar los links en el chat y les voy a dejar con David. Les invito próximamente, en más o menos un par de semanas, voy a estar yo también compartiendo un rato con ustedes y hablando sobre el infoactivismo ciudadano en Venezuela. Que tengan muy buenas tardes y disfruten el espacio que nos va a dar hoy la profesora Laura. Adelante, David. Gracias, Juan. Un fuerte abrazo. Bueno, excelente. Juan va a compartir entonces los links para registrarse en la página de la REDAC, donde básicamente se indicarán y se compartirán además esos contenidos que desde la REDAC y el CEPAS directamente van a supervisar y que además pertenecen a la fase de evaluación, una evaluación que se ha construido y diseñado para hacer práctica justamente y con efectos concretos los productos que se obtengan justamente en esta interacción y espacio de aprendizaje, no solo para todos los participantes, todos y todas las participantes, sino también para los profesores y las profesoras. Sin más dilación, quiero entonces presentar y agradecer además infinitamente a nuestra ponente central del día de hoy, que continúa la disertación en relación a los temas que tratamos en este primer módulo, el módulo referido a las nociones básicas de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Tuvimos al profesor Carlos Luzberti hablando del Estado de Derecho y las nociones básicas de democracia. Tuvimos el profesor Ali Daniels hablando de democracia, totalitarismo, autoritarismo. Por cierto, alguien hace poco hizo un comentario en el chat que leí que decía que en Venezuela estamos en un totalitarismo. Justo la ponencia del profesor Daniels hacía referencia a que la mejor forma de calificar al régimen no es justamente el de, o las características no se corresponden con las del totalitarismo, sino en todo caso las del autoritarismo.
Y entonces la profesora Laura Lousa, directora de la ONG Hermana Acceso a la Justicia, profesora universitaria, va a conversar con nosotros sobre el tema de la institucionalidad democrática, desinstitucionalización del Estado venezolano y fragilidad de los estados. Gracias infinitas, Laura, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, tienes la palabra. Disfruten a la profesora Laura Lousa. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Me encantaría compartir pantalla, si es posible. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Por aquí, al menos yo. Ok, perfecto. ¿Es posible que comparta pantalla? Listo, puedo hacerlo. Bueno, para que lo puedan ver y a ver, vamos a compartir pantalla entonces. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Sí, Laura, Sí, se se puede ve. ver. Adelante. Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, ok. Bueno, muy buena la introducción de David en el sentido que efectivamente es clave tener muy claro el concepto de, el concepto de lo que es democracia, autoritarismo y totalitarismo para comprender mejor la presentación que les voy a hacer. De hecho, la idea más que todo es explicar cómo pasamos en Venezuela de una de las democracias mejor establecidas de Latinoamérica a un autoritarismo. Cómo pasamos de un Estado de Derecho, vamos a decir, de un nivel medio en la región y en el mundo también a la nulidad absoluta del Estado de Derecho. Entonces, de manera muy sencilla voy a tratar de explicárselos. Evidentemente son temas complejos, aunque hay mucha bibliografía sobre el tema de qué es una democracia, qué es autoritarismo, qué es totalitarismo, no hay tanta biografía sobre lo que ha pasado en Venezuela, no tanta bibliografía, perdón, porque efectivamente, aunque hay muchísima información de organizaciones de derechos humanos, etcétera, es todavía algo, es un régimen sin duda bien peculiar que ha creado una situación particular en cuanto al tipo de dictadura que existe en el país. Aquí, perdón, algo que me está distrayendo es que Juan Boada pide entrar y yo no sé si debo hacer algo o no, ¿no? Bueno, listo. Entonces, vamos a... Sí, Laura, ¿listo? a los que vayan entrando los admite, por favor. Yo los admito, ok, Muy perfecto. bien, ok, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, en cuanto al contenido de la presentación, primero vamos a ver lo que son nuevas formas de ejercicio de poder en el mundo, que tiene mucho que ver con esto de las dictaduras modernas. Luego, cómo Venezuela perdió su democracia, obviamente también los efectos del deterioro de la democracia en Venezuela y el tipo de Estado que tenemos, que a veces no es tan fácil de explicar, sobre todo para la gente de afuera, porque la categoría no es tan sencilla, ¿no? Evidentemente, de manera muy sencilla se puede decir que estamos en un autoritarismo, hoy en día de una manera más clara, pero sin duda la realidad venezolana con el tema de la crisis humanitaria o emergencia humanitaria compleja, más toda la situación de desinstitucionalización que existe,
no es fácil de falta, sobre todo de normalidad de la vida del ciudadano y del poder también, no es fácil de explicar. Entonces voy a tratar de hacerlo a lo largo de estas láminas. Bueno, lo primero es entender que justamente en el mundo moderno han estado apareciendo determinados tipos de democracias, llamadas democracias ilimitadas o democracias de masa. Vamos a ver un poco mejor en qué consiste esto. A esto se refiere el autor Ferrajoli. Él habla de formas neoabsolutistas, del ejercicio del poder, que son carentes de límites y de controles. Normalmente este tipo de democracias surgen porque hay una persona que es normalmente el líder, normalmente el presidente de la República, o si es un régimen parlamentario puede ser el primer ministro, pero es más común que este tipo de democracias surjan en regímenes presidencialistas, porque hay una persona, un grupo de personas que son elegidas por la mayoría, que tienen un liderazgo importantísima y en el ejercicio del poder, tratando de imponer, vamos a decir, determinadas promesas que hicieron electorales, que pueden ser populares, pero no necesariamente acordes al Estado de Derecho, pues empiezan a eludir justamente los límites del poder o los límites del Estado de Derecho, y empieza a eludirse los controles que deben existir en un Estado de Derecho, básicos en la separación de poderes, y esos regímenes, si continúan y no se dan, vamos a decir, los mecanismos típicos del Estado de Derecho, sobre todo el control judicial o el respeto a los derechos humanos, porque intervengan, por ejemplo, organizaciones internacionales y traten de limitar eso que está ocurriendo, la misma sociedad civil a través de denuncias, pues se pueden transformar en regímenes autocráticos. Entonces, como les digo, el problema justamente es que al principio termina siendo realmente lo que se dice desde el poder, lo que prevalece, y no lo que debe ser según las reglas del Estado de Derecho o de un Estado constitucional o de un Estado democrático. Sí, no son sinónimos estos conceptos, pero diría más bien, pero bueno, al final del día son las reglas que deben existir para que haya ese respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho y a la democracia, y en cambio prevalecen los intereses de ese grupo en el poder que dice que eso es lo que quiere la mayoría, pero no necesariamente lo es, aunque pudiera haber sido alguna de esas ideas las que esa mayoría que lo eligió quería, o esa mayoría no entendía que eso iba a llevar a un ejercicio, vamos a decir, autocrático del poder. Entonces, en este tipo de regímenes, justamente el derecho tiende a convertirse no en un instrumento para limitar al poder, sino en un medio para imponer la voluntad del gobierno sobre el pueblo. Y la otra característica es que la democracia va perdiendo su característica liberal, es decir, se limitan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, y así, aunque hayan elecciones, estas pierden esa característica de elegir entre varias opciones. En realidad termina siendo una opción y no hay garantías para elegir, y termina votándose incluso a lo mejor, pero no eligiéndose. Eso, bueno, me parece que aquí nos suena bastante conocido, sobre todo en esta última elección que tuvimos parlamentaria, que sabemos que no había una oposición real, sino a la medida. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre estos conceptos. Lo primero es que hablamos mucho de Estado de Derecho y damos por entendido que esto sabemos perfectamente qué es. Realmente, para que haya Estado de Derecho, las condiciones son, primero, que haya separación de poderes, que haya un control de distintos poderes y que haya una división real, no solo de funciones, sino también de un ejercicio autónomo por cada poder del Estado, de manera tal que un poder no interfiera en el otro de manera obviamente contraria a lo que debe ser la institucionalidad, y además pretende incluso hacerse o usurpar sus funciones. Luego lo otro que debe haber es que debe haber la prevalencia del principio de legalidad. El principio de legalidad básicamente lo que establece es que se cumpla lo que dice la Constitución, y que el poder y la ley, y que el poder del Estado
o el ejercicio del poder esté limitado a lo que dice la norma, en el sentido que si un funcionario o un poder va a actuar, sea porque la norma le da la facultad, no porque él mismo se la da, si no, no puede actuar. Eso es una regla del Estado de Derecho también y del principio de legalidad. Lo otro importante es que haya independencia judicial. El juez debe actuar de manera autónoma, independiente, sin interferencia de otros poderes. Y también es fundamental que exista seguridad jurídica, es decir, que se sepa, que sea previsible lo que va a ocurrir. Primero debe existir una norma que establece lo que va a ocurrir o cómo se regula el ejercicio del poder o la relación del poder con el ciudadano, y luego eso va a ocurrir. Si en cambio no hay esa seguridad jurídica, es muy difícil que haya Estado de Derecho. Entonces, normalmente, vamos a decir, por argumento contrario, cuando todo esto no se da, es que precisamente empezamos a ver que no hay Estado de Derecho. El otro concepto importante es el de la democracia. La democracia, por ejemplo, en Venezuela, en la época del chavismo, se hablaba de que había democracia porque había muchas elecciones. Básicamente una por año fue lo que estuvimos revisando, y se pudiera resumir, fueron algunas más por año, pero al resumen se podría decir que mientras estuvo Chávez hubo prácticamente una elección cada año. Sin embargo, no necesariamente las personas tenían la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos políticos y civiles, e inclusive cuando hablamos de las personas también hablamos de los partidos políticos, es decir, había candidatos inhabilitados, había candidatos que tenían problemas o perseguidos, o partidos políticos que no se lograban inscribir, o incluso si se daban las condiciones para ser electo y se lograba ser electo, pero a lo mejor ya cuando se daba la situación de la elección y se impugnaba algún fraude, pues no necesariamente el Poder Judicial daba la razón. Entonces, en definitiva, si no se dan estas condiciones, o incluso, por ejemplo, el uso excesivo o la posibilidad excesiva por parte del partido gobierno de hacer propaganda política o propaganda para un determinado candidato sin dejar al otro grupo hacerlo o sin que haya libertad de expresión plena, entonces evidentemente todo eso hace difícil que tú puedas elegir porque no estás suficientemente informado, a lo mejor porque no conoces todas tus opciones, o porque simplemente no conoces a otros candidatos, sino al del partido de gobierno. Entonces todo eso hace que la democracia no es real, porque no hay la posibilidad real de elegir. Otra cosa que se decía mucho en la época del chavismo, de la época de Chávez, quiero decir, porque seguimos en la época del chavismo, aunque se hable de madurismo, es el mismo régimen, obviamente con su evolución particular que ahora veremos, era que la democracia, para que hubiera democracia no era necesario que hubiera democracia representativa, que era suficiente que hubiera democracia participativa. Es decir, que la representativa por la cual yo voto por una persona que me va a representar en un determinado poder público no tenía tanta importancia como que el ciudadano participara directamente en asuntos del poder público a través de consejos comunales o tomara decisiones directas. Y de ahí vino toda vamos a decir, la promoción del Estado comunal, del poder popular. Sin embargo, está muy claro que si no hay democracia representativa, no hay democracia en realidad. Esa es la verdadera democracia, aunque obviamente también debe haber democracia participativa, pero evidentemente que el ciudadano como tal, lo que lo hace es importante que participe en los asuntos públicos, pero no necesariamente él se va a convertir en un político, porque a lo mejor se quiere dedicar a otros aspectos de la vida. Entonces, para eso existe quien se quiere dedicar a eso o los partidos políticos. Entonces debe haber toda esa gama de posibilidades, la posibilidad también de participar directamente, si se quiere participar de alguna manera, de involucrarse en los aspectos de las decisiones importantes. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo debería de constituirse para su elección un comité de postulaciones judiciales a través de la sociedad civil, por parte de la sociedad civil, donde las universidades podrían postular un candidato, etcétera. Entonces, eso nunca ha ocurrido desde que empezó el chavismo, a pesar de que lo establece la Constitución. Entonces vemos que cosas que establece la Constitución, el tema de los escabinos jurados en los juicios, que son básicas de la democracia participativa, nunca han ocurrido. Entonces, en cambio, esta
visión del Estado comunal, que en realidad al final depende del Poder Ejecutivo, que es el que interviene allí y donde incluso los voceros de ese Estado comunal no son elegidos democráticamente, porque no se dan condiciones para ello, pues evidentemente no es una democracia verdadera participativa y menos obviamente representativa. Entonces, la verdadera democracia, según importantes autores, es la democracia liberal, cuando tú tienes condiciones o derechos civiles y políticos de los ciudadanos que de verdad se pueden ejercer y están garantizados, y eso permite de verdad que esas elecciones sean elecciones como tal y no simplemente un acto de votar. Entonces, cuando tenemos este tipo de regímenes, se va viendo cómo poco a poco las libertades civiles y políticas empiezan a mermar, las decisiones que se toman son desde el poder y desde el grupo de poder en ese momento, que probablemente tiene mucha popularidad, pero no necesariamente son acordes al Estado de Derecho. Entonces, la pregunta es que, ¿qué podemos hacer frente a una situación de este estilo? Pues lo que dice Ferrajoli es que se puede frenar un régimen de democracia ilimitado o democracia de masas cuando el Poder Judicial es independiente y está obviamente sustraído a cualquier vínculo con los poderes de la mayoría, de manera que exija o limite ese ejercicio del poder, vamos a decir, populista de alguna manera, que se está dando en este tipo de situación. Y particularmente quien más tiene un liderazgo o debe tenerlo es el juez constitucional, en nuestro caso la sala constitucional, juega un papel fundamental porque es el que debe interpretar la Constitución y los derechos fundamentales y obviamente es el que lo convierte en el elemento esencial de ese equilibrio y control del poder que es necesario para que ese líder político, en este momento probablemente presidente, no abuse del poder para lograr sus objetivos y haya esos frenos. Allí también es muy importante que los organismos internacionales de protección de derechos humanos actúen, obviamente motivados por una sociedad civil organizada. Ahí por eso también es muy importante que la sociedad civil organizada sea fuerte, esté bien constituida, pero es muy importante que a su vez el juez se acople y se una a esos organismos para tener suficiente fuerza internamente, porque si no va a ser muy difícil que la tenga frente a un poder ejecutivo que lo va a aplastar, y también que a su vez no esté plegado al poder de manera que evite que esas decisiones internacionales se lleven a cabo, se hagan efectivas en el país. Y justamente eso fue lo que pasó en Venezuela, que, no sé qué es esto. Bueno, aquí salió una raya en algo que le di, pero no es que está tachado, ok, discúlpenme, no sé qué es eso. Bueno, entonces, en definitiva, lo que ocurrió es que justamente a pesar de ser una democracia estable, a pesar de tener un Estado de Derecho de cierto nivel, cuando llega Chávez existían muchos problemas, corrupción, inseguridad personal, también había mucho descontento con el Poder Judicial. Y aunque en la última década de los 90, en la década de los 90, se hicieron muchos cambios políticos, por ejemplo, disminuir la descentralización, descentralizar el país con las elecciones de gobernadores y alcaldes, elecciones populares. La Corte Suprema emprendió un proyecto de modernización muy importante con el Banco Mundial, se automatizó para llegar más al ciudadano, o sea, hubo cambios reales porque efectivamente había muchos temas muy importantes que hacían que hubiera un descontento de la población con la institucionalidad, con el poder, con los partidos políticos. Se habla en efecto en Venezuela en esa época de la democracia de partidos. Chávez lo que hizo fue que encarnó, como decir, la persona que podía arreglar eso, que quería cambiar, pero él quería cambiarlo todo y quería acabar con la corrupción y todos los que habían sido corruptos, y llega al poder bajo ese lema, vamos a decir. Yo creo que Chávez vendió más una socialdemocracia que un comunismo, pero su discurso era muy ambiguo y mucha gente se quedó en el socialdemocracia, y cuando el régimen empezó a hacer otra cosa, más autocrático, más hacia lo que se llama comunismo, pues mucha gente empezó a salirse, pero también sobre todo eso ocurrió cuando se vio que era un régimen sumamente corrupto.
Es decir, lo que llevó al cambio era que no se quería corrupción desde el poder y no se quería delincuencia. En cambio, fue un régimen que fue sumamente corrupto y donde más bien la impunidad tanto de los políticos, de los corruptos, como de la delincuencia, se aumentó de manera increíble, y lo vamos a ver más abajo en unos números, unas cifras que les voy a mostrar. Pero bueno, al final del día, lo grave de cuando llega Chávez es que él promete una nueva constitución que fue bastante saludada, aplaudida, inclusive en América Latina, incluso por juristas también nacionales, porque aunque no les gustara eventualmente Chávez, sin duda la Constitución contiene un elenco de derechos fundamentales y humanos muy importante y muchos principios sumamente importantes, pero las acciones de ese momento hablaron muy mal, porque, como dice ahí la lámina, pues le quitó la estabilidad a todos los jueces. La excusa era que como el Poder Judicial era en realidad el culpable, vamos a decir que era como el que se había escogido como a quien debía realmente cambiarse, porque si el Poder Judicial funciona, esa era la tesis, entonces los corruptos irían a la cárcel, los partidos políticos, si dentro de los partidos habían corruptos o delincuentes, pues también irían, si había actos, si había inseguridad ciudadana, pues también los delincuentes irían a la cárcel, y ese trabajo no lo había hecho el Poder Judicial. Entonces la tesis que había detrás de eso fue esa, y empezó a hacerse esto. El problema es que nunca vas a imponer un Estado de Derecho violando el propio Estado de Derecho, y eso es algo que nos tenemos que recordar para el futuro. Tenemos que seguir las reglas del Estado de Derecho. Entonces, eso fue lo primero que hizo, y también intervino la Corte Suprema, que después se transformó en Tribunal Supremo, y fueron nombrándose magistrados fuera del marco de la nueva Constitución, también las autoridades del poder ciudadano, defensor del pueblo, fiscal general, y todo eso llevó efectivamente a que esas autoridades tan importantes, el Contralor, para justamente ponerle coto al poder que normalmente se ejerce en un país presidencialista, además como Venezuela, sobre todo desde el Ejecutivo, no lo podían hacer porque estaban ligadas al poder, eran parte del partido de gobierno, eran parte de ese poder y no tenían la fortaleza, o simplemente, como en el caso de los jueces, no tenían estabilidad y podían ser cambiados en algún momento, se sentían sumamente amenazados y no tenían fuerza de poner coto, porque además sabían que en cualquier momento iban a ser perseguidos, agredidos o simplemente destituidos inclusive. Entonces, si analizamos esto, nosotros hemos tratado, esto vamos a decir que de alguna manera lo hice yo, hemos tratado de dividir los periodos en Venezuela en estas etapas y de llamarlos de alguna manera para entender qué pasó y cómo se fue pasando de una democracia ilimitada o de masa a una autocracia. Tenemos primero una etapa más bien de semidemocracia, así lo dice Freedom House, si usamos la terminología de Ferrajoli, pero que Ferrajoli no estudió el caso venezolano, entonces no puedo decir que él lo haya llamado así en este caso. Es un régimen político que nace democrático, pero justamente va eludiendo los límites al poder y del Estado de Derecho. La democradura, que es este régimen, perdón, fue entre 1999 y el 2004. ¿Qué pasó en esta etapa? Justamente se quita la estabilidad a los jueces, se interviene el poder judicial también a través del Tribunal Supremo con magistrados que no son elegidos según las normas de la Constitución, se hacen leyes específicas para nombrar magistrados que son ajenas a las reglas constitucionales, y se van eludiendo algunas normas del Estado de Derecho, pero realmente se llega más a una situación ajena a lo que es el Estado de Derecho y sobre todo la democracia en un periodo siguiente, que es el 2005 y el 2010. A finales de 2004, justamente se hizo una ley, que es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se aumentó el número de magistrados para que el número fuera, los magistrados fueran los nuevos,
fueran acordes al partido de poder y ahí tuviera mayoría, vamos a decir, en las decisiones, sobre todo en la sala constitucional, el partido de gobierno. Esa ley es de finales de 2004 y justamente a partir de 2005 hasta 2010, si estudiamos este periodo, empieza a haber situaciones de expropiaciones masivas, nacionalizaciones masivas sin garantías de Estado de Derecho, situaciones de habilitantes masivas hacia, muy abiertas, hacia con un ejercicio del poder por parte del Ejecutivo a través de decretos leyes, donde el legislativo tiene poca posibilidad de legislar de manera real, el Poder Judicial completamente copado por el poder y con sentencias que son muy favorables al Estado, en un porcentaje altísimo, y luego, y entonces eso da lugar justamente a un régimen político que llamamos una necesidad ordinaria, donde prácticamente es la Fiuni, la jueza Fiuni, pueden ver la cronología en la sección de persecución política en nuestra página web, en la ventana, donde ella es una juez que fue enjuiciada y fue por palabras de Chávez, porque él la mandó a poner a meter presa y así fue, y todavía ese juicio hasta hace poco ha seguido de alguna manera, y ha sido como emblemático para que los jueces sepan qué les va a pasar, y empieza toda una etapa también donde se empieza a dar una dualidad en cuanto al ejercicio del derecho, por un lado la Constitución, pero por el otro lado una normativa que es ajena a la Constitución, que es a veces incluso a través de decretos leyes, muchas veces, pero que son contrarios a la Constitución. O sea, hay una ley o decreto ley que es inconstitucional, pero es en realidad lo que se aplica. La Constitución cada vez se aplica menos. O sea, una dualidad entre lo que es la norma constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos. En esta época también empezaron a dictarse sentencias donde no se reconocían las decisiones de la Corte Interamericana, donde se dice que no tienen validez en Venezuela. Entonces empezamos a ver que realmente nos empezamos a alejar cada vez más de todo este mundo de los derechos humanos y de los tratados internacionales en la materia y de los organismos de protección de derechos humanos reconocidos por las naciones, vamos a decir, y es lo que impera en el mundo actual, por las naciones democráticas y de Estado de Derecho. Nos vamos a otro periodo, que es 2011-2015, donde ya tenemos otro tipo de régimen, ya mucho más autoritario, lo que se habla de un autoritarismo competitivo, una hibridocracia. Aquí empieza a hablarse de instituciones formales, democráticas, aparentemente, pero es una fachada. En la realidad, las reglas del Estado de Derecho, las reglas de la democracia, no se aplican. Aquí cada vez, aquí empieza a ocurrir, vamos a decir que entre las dos etapas, lo que ocurre es que a finales del 2010, la Asamblea Nacional, que era completamente chavista, porque no había participado en la elección de 2005, la oposición aprobó a toda velocidad en diciembre una serie de leyes, a pesar de que ya había sido elegido otro parlamento, donde el chavismo tenía mayoría, pero no mayoría absoluta, y esas leyes imponían un Estado comunal, comunista, popular, que al final básicamente se referían al proyecto de reforma constitucional que Chávez había propuesto en 2007 y que había sido rechazado por la mayoría de venezolanos. Entonces lo que ocurrió de 2011 en adelante fue que se empezó a materializar ese Estado comunal distinto al constitucional, paralelo, que fue llevando justamente a que hubiera, algunos autores hablan de un Estado dual, a que hubiera esta situación donde cada vez más estábamos en un Estado de hecho y no de derecho, y cada vez más en un sistema autoritario y menos democrático. Denme un momento que aquí hay algo que no me deja ver la lámina completa. Un momento, disculpen. Bueno, y el otro tipo de Estado es el de la autocracia,
ya propiamente dicha. Incluso Maduro ha hablado del Estado cívico-militar, que es 2016-2020, donde se le da muchísimo poder a los militares. Esto quizás empieza un poco antes, podemos hablar incluso de 2014, pero se consolida más que todo en 2017, y obviamente allí, vamos a decir, el punto de quiebre es que la Asamblea Nacional, las elecciones parlamentarias de 2015, gana la oposición por primera vez en 17 años de chavismo, y eso pone en jaque al régimen que prácticamente había gobernado solo y que había por eso podido tomar cada vez más control de las instituciones e incluso de la sociedad, pero también podía mostrar de alguna manera más que respetaba, entre comillas, a la oposición y había una apariencia. Aquí, para mantenerse en el poder y dado también la falta ya de legitimidad tan obvia, necesitó ya ir más a la represión, porque obviamente la gente ya no quería a esta gente en el poder. Lo habíamos visto con las protestas masivas de 2014, y también hay una situación muy importante, que es que el chavismo, ya desde que tenía cada vez menos, vamos a decir, menos popularidad, lo que hacía es, lo hizo además desde el principio, pero sobre todo a partir de 2005 en adelante, es dar dádivas, beneficios a cambio de votos, vamos a decir, o a cambio de la posibilidad de ser apoyado. Pero cuando empieza ya de manera importante la crisis económica y todo lo que trajo esa etapa de descontrol, de exceso de poder, de falta de límites, de opacidad, además, que llevó justamente a que también hubiera una corrupción desbordada de quienes estaban en el poder, eso hizo que el endeudamiento de la nación, a pesar de ser la época que más hubo ingresos en la historia de Venezuela, también fue la época que más se dilapidó, y entonces llevó justamente, y además no hubo mantenimiento en ningún bien público. Lo que se hizo fue dar dinero, pero no se invirtió en el país, no se mantuvo estructuras. Entonces toda la infraestructura que existía desde hace un tiempo estaba al punto del colapso, y ahora sí que no había dinero para hacer algo. Y entonces todo eso llevó a esto que llamamos justamente crisis humanitaria o emergencia humanitaria compleja, donde hay una ruptura de la institucionalidad por la ausencia de Estado de Derecho, hay una falta de respuesta por parte del Estado a las necesidades de los ciudadanos, y además el Estado, en este caso, se reduce básicamente simplemente, o su función, a la de mantenerse en el poder. Entonces se reduce a una función de represión hacia el ciudadano y de aumentar obviamente el aparato de seguridad para sí mismo, y eso hace que ya cada vez más hay menos democracia y más autoritarismo. Y obviamente para terminar de mantener el poder, te necesitas a los militares de tu lado, porque no hay manera de que te mantengas en el poder, y allí cada vez más obviamente se va a un autoritarismo y además hacia una persecución absoluta, ya sin ninguna fachada de la oposición y del que pueda incluso pensar distinto, porque el objetivo es mantenerse en el poder. Entonces, esto es un poco lo que caracteriza esta etapa, vamos a decir, y esta manera de cómo fuimos involucionando de un Estado democrático a un Estado cada vez más autoritario. ¿Cuáles son los efectos del deterioro de la democracia en Venezuela? Yo no sé si hay cosas que voy a puntualizar un poquito más, pero yo no sé si quisieran, no sé, David, dime tú, hacer alguna pausa, hacer alguna pregunta, quizás también para dar un poco de aire, o seguimos tranquilamente y vamos explicando un poco más, porque claro, con esta parte lo van a ver con más ejemplos y vamos a explicar un poco más. Pero ustedes me dicen, ¿no? ¿Cómo te parece, David? Bueno, cualquiera de aula abierta que me quiera... bueno, entonces Profesora, voy a puede seguir. continuar adelante. Al Ok, final ok. hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Perfecto, perfecto. No, lo que no quiero es dormirlos y con tanta información apabullarlos, pero está bien. Bueno,
vamos a la siguiente parte. Recuérdense que teníamos la parte 1, que era cuáles son las nuevas formas de ejercicio del poder. Explicamos de una manera muy sencilla lo que es una democracia ilimitada o democracia masa, cómo surge, qué pasa cuando no se controla. Un ejemplo aquí importante es lo que pasó en Estados Unidos con Trump. Es una democracia de masas ilimitada, pero hubo voto al poder, hubo límites, y justamente ahí la voz cantante fue el Poder Judicial, que es a quien le toca hacer eso. Luego tenemos lo que pasó en Venezuela en concreto, las distintas etapas que los caracterizó, que hizo que se pasara de una etapa a otra, y vamos a ver un poco cómo podemos hacer una caracterización más clara de qué es el Estado venezolano en la actualidad. Entonces, primero que todo, en Venezuela tenemos un Estado de hecho. Es decir, no hay un poder público, no solo porque no es un Estado de hecho desde el punto de vista conceptual, no hay principio de separación de poder, no hay principio de legalidad, no hay independencia judicial, no hay ningún control al poder, todo lo que les he ido explicando que es un Estado de derecho, pero además en la práctica y en la realidad, incluso si contrastamos con la Constitución, no hay un solo poder público en Venezuela que tenga una autoridad legítima o legal o constitucional. Es decir, ninguna ha sido elegida desde, en particular, 2016 en adelante, en condiciones democráticas ni designadas según la Constitución o los estándares internacionales en la materia. Recordemos que tenemos un Tribunal Supremo donde los magistrados, 13 de ellos, de los principales, fueron elegidos por la Asamblea Saliente y no la que tenía que entrar y era la que le correspondía eventualmente nombrarlos. No fueron elegidos según las normas que existen. Los anteriores no tienen los requisitos para hacerlo. No se cumplió tampoco la Constitución para elegirlos, no hubo comité de postulaciones con la sociedad civil, no se cumplieron otras reglas. Luego también, en cuanto al fiscal general, fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, igual que el defensor del pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente no es la Asamblea Nacional, que es a quien le competía hacer esto, es algo creado en 2017 en contra de todas las reglas de la Constitución y de la democracia, pero que además por definición no tiene funciones de designación de personas, de autoridades en el poder, en ningún lado de la Constitución lo dice, y tampoco tiene funciones legislativas que también estuvo ejerciendo, y hay una serie de normas y leyes que están vigentes y que ese órgano dictó. Luego estamos en un estado de excepción desde hace más de 5 años, desde 2016, que también le permite al Ejecutivo legislar sin ninguna contención. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Como ya la Asamblea no es la mía, ya no me va a dar un habilitante. Entonces ahora tengo que inventarme otra para poder gobernar mediante decreto ley. En realidad en Venezuela, desde que empezó el chavismo, nunca hubo un ejercicio conjunto verdadero del poder. Siempre estuvo en manos del presidente de la República. Nosotros tenemos un estudio en la página web, en la sección de publicaciones, en particular en investigaciones, que se llama La toma absoluta del poder o del poder absoluto en Venezuela, y habla de cómo se fueron secuestrando los distintos poderes. El legislativo fue uno, o funciones del Estado, el judicial es el otro, y el electoral es el otro, que para justamente que no hubiera un ejercicio democrático desde el día 1 del chavismo. Entonces, en este caso en particular, pues tenemos un estado de excepción que le permite al Ejecutivo Nacional legislar sin contención. No fue aprobado por la Asamblea Nacional por 4 años. Ahorita sí, pero entonces una Asamblea Nacional que sabemos que no fue elegida según condiciones democráticas. Hay un estudio también que tenemos en esa sección de publicaciones, en la parte de reportes, que habla justamente cuál fue el sistema. Es muy sencillo y habla de cómo fueron las elecciones parlamentarias y de esta nueva asamblea. Y luego también tenemos que el año pasado tuvimos esta ley antibloqueo dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, que le da facultad para legislar al Ejecutivo en el sentido que le permite, como si no fuera suficiente con el estado de excepción, en este caso le dice que puede cambiar todo lo que considere para impedir el efecto de las sanciones internacionales y en materia comercial y económica en Venezuela, e incluso
cambiar leyes que existen. En derecho decimos derogarlas, cuando en la norma dice dejarlas sin efecto, cuando lo considere. Y además, la otra peculiaridad es que se institucionaliza el secreto de Estado, que es algo inconstitucional, porque la Constitución habla más bien del derecho a la información pública, del derecho a acceso a la información pública, y que el Estado tiene que rendir cuentas. Entonces, aquí vemos cómo esta ley también nos muestra que Venezuela está en una situación ajena al Estado de Derecho y ajena a la propia Constitución. Luego tenemos otra definición interesante, que es la de si Venezuela es un Estado frágil o no. En este sentido, yo les puse ahí el link al final, hay un estudio de una organización internacional sobre qué tan frágil es un Estado o no, y en ese sentido Venezuela aparece entre los primeros 28 países que son que tienen los estados más frágiles en el mundo. Cuando hablamos de estado frágil, es un estado que tiene poca institucionalidad, aunque pueda tener un gobierno fuerte, como el caso de Venezuela. Hablamos además probablemente de un país muy pobre o muy frágil, pero no necesariamente de un gobierno frágil, puede ser un gobierno fuerte, pero un estado frágil. Recuerden que hay una diferencia entre lo que es estado y gobierno, aunque en Venezuela se vuelven lo mismo, pero un estado es más la institución, el ejercicio del poder público por varios órganos, y no solo por el poder ejecutivo o el que gobierna. Y luego en este ranking tenemos a Venezuela como el número 91,2 sobre el 120, o sea, una nota muy mala, vamos a decir, muy cerca de lo más grave o de la situación peor en que puede estar. Y luego, aquí vemos, por ejemplo, que un estado no frágil y muy bien evaluado es Finlandia. Los países nórdicos europeos normalmente tienen un nivel muy alto de institucionalidad. Y bueno, y Venezuela aparece en rankings similares a países africanos y asiáticos con grandes crisis y con Haití en América Latina. Pero, por ejemplo, si vemos el nivel del Estado de Derecho venezolano, es el último en el mundo, incluso más bajo que Haití. Si vemos el nivel de Venezuela en cuanto a la justicia, eso es un estudio que hizo World Justice Project, los invito a googlearlo y ver ese estudio. Venezuela es la peor justicia penal del mundo y la penúltima en materia civil. Entonces, claro, de los países evaluables, Norcorea no es evaluado, pero de los países que se dejan evaluar y se pueden evaluar, es el peor del mundo. Y está normalmente en situaciones parecidas a países africanos que tienen un conflicto armado, o países asiáticos en situaciones similares. O sea, un país realmente como si tuviera una guerra, realmente son los estándares del país. Ahora vamos a entender mejor este concepto de estado frágil. Yo me voy a ir más que a esta lámina, la siguiente, que me parece que hace entender mejor qué significa un estado frágil o cuáles son los indicadores de un estado frágil. Primero que todo, tenemos un aparato de seguridad que tiene que ser muy fuerte. Aquí cuando se habla de peor es en el sentido más que todo que es muy fuerte y en contra del ciudadano, no a favor. Luego tenemos élites fraccionadas. Aquí vemos que se habla de bandos en el poder, pero también tenemos grupos territoriales como el ELN o la FARC o las mismas bandas organizadas que controlan territorio. Y eso es muy típico de los estados frágiles, tipo señores de la guerra y ese tipo de situaciones que puede haber o ha habido en el pasado en países donde ha habido genocidios como en África, y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo en Venezuela. Luego tenemos un agravio importante a un grupo, puede ser persecución política o diferencia en distribución de recursos o trato o un discurso de odio. Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos que una ley contra el odio, que en realidad no es contra el odio que pueda venir desde el poder, sino contra el odio que venga desde la oposición. O sea, es una ley para acallar o silenciar a la sociedad o cualquiera que piense distinto. La economía suele estar quebrada, la economía del Estado y la situación económica suele ser muy mala, suele haber en este tipo de estados frágiles hiperinflación como hay en Venezuela,
una profunda desigualdad económica, un éxodo y fuga de cerebros masiva, que también hay en Venezuela. Como ven, estos indicadores están un poco menos graves, pero igual son muy altos, por encima de la media. La legitimidad del Estado es prácticamente nula y vemos que estamos prácticamente en el punto 10. Los servicios públicos muy malos, aquí lo vemos. Los derechos humanos vemos que están malísimos. Y hay presiones demográficas, aquí un minuto, porque la pantalla, déjenme tratar de mover esto, porque es que no logro toda la lámina y sí he tratado de moverlo, pero no lo logro, perdón. Ok, creo que lo logré. Perdón, entonces las presiones... aquí está, las presiones demográficas tienen que ver justamente con que hay población que no tiene acceso a los alimentos o no tiene acceso al agua potable o a otros recursos para la vida, epidemias, enfermedades importantes como la malaria, por ejemplo, que se da en la zona del arco minero, situación de refugiados y desplazados, conocemos también, por ejemplo, desplazados pueden ser también desde una zona del país a otra, porque en esa zona, por ejemplo, o no hay luz o simplemente no hay condiciones para vivir, o hay grupos armados importantes. Y luego intervención extranjera. Independientemente del discurso gubernamental, aquí tenemos, sabemos que hablamos de rusos, chinos, cubanos, y eso está demostrado. Entonces, claro, es una intervención extranjera aceptada y admitida por el gobierno, pero al final hay una preponderancia en ese sentido también importante y una dominación, o por lo menos algo que hace que no hay una autonomía como debería haber, aunque sea, vamos a decir, pues estamos penetrados realmente, y aunque sea con la voluntad del propio gobierno, ¿no? En este momento eso no causa mayor, vamos a decir, pugna, pero si hubiera una nueva estructura de poder, un nuevo modelo, a lo mejor eso podría causar un problema, ¿no? El tener ese tipo de grupos. Perdón, déjame ver aquí que... Ok. Otro concepto interesante es el del Estado gangsteril o mafioso. Este concepto, hay algunos autores, yo les pongo la bibliografía al final, la básica, la que sé que van a leer y que pueden leer, y no la que, pues no toda la que se necesita para esto, pero es algo básico. Particularmente les recomiendo en este sentido un libro que se llama Autocracias del siglo XXI, caso Venezuela. La coordinadora es Paula Batista de Alemán, y allí hay varios artículos muy interesantes sobre este tema. Y también hay una ONG que se llama Inside Crime. Ellos se ocupan del crimen organizado en Latinoamérica, y tienen un estudio sobre el Estado mafioso, Venezuela como Estado mafioso, perdón. Entonces aquí, ¿qué es un Estado mafioso? Básicamente en el que los criminales, no es el criminal quien capturó el Estado, sino que el Estado se sirve de los criminales para, a su vez, tener control sobre la sociedad. Eso por un lado. Y por el otro lado, puede ocurrir que el Estado haya abandonado determinadas zonas territoriales, o haya o determinado ejercicio del poder en determinadas áreas, por ejemplo en las cárceles, y entonces grupos delincuenciales se apoderan de esas zonas, ejercen el poder, o por ejemplo a cambio de seguridad, o simplemente como en las cárceles, toman las cárceles, y el Estado ya no tiene la posibilidad de entrar y tiene que ponerse de acuerdo con esas personas para poder ejercer su poder. Entonces el Estado o el gobierno se vuelve cómplice o aliado de esos grupos y cogobiernan, vamos a decir. Obviamente hay una tolerancia por parte del gobierno en esas zonas territoriales de esos grupos, o también ha ocurrido aquí ha ocurrido varias cosas. Por un lado, el caso de los Pranes, que es el que más conocemos. Ha ocurrido también que la guerrilla colombiana, el ELN, ha entrado a Venezuela, lo que ocurría también en la época de la democracia de partidos, pero simplemente era como que salía de la persecución colombiana, y aquí se mantenía tranquila, pero aquí en cambio lo que ha ocurrido es que se les ha dejado ejercer poder y también ejercer actividades de crimen organizado, y ellos han ido
consiguiendo zonas donde no hay Estado, prácticamente no hay presencia del Estado, se han apropiado esas zonas y han creado estas estructuras de microestados y donde ellos dominan. Entonces, al final, el régimen, o a veces también el Estado, se ha puesto de acuerdo con ellos para combatir a bandas nacionales que también se crearon porque en la época de Chávez hubo muchísima impunidad porque esos grupos o se crearon a propósito como los colectivos para apoyar al régimen y se les armaron, etcétera, o incluso eran personas que a veces, como se les decía, usted haga lo que quiera, con tal vote por mí, o sea, por un tema populista, entonces terminaron creciendo y ocurrió, y hubo políticas pésimas desde el lado del Poder Judicial y desde el sistema de justicia, y ocurrió entonces que esos grupos fueron creciendo y la delincuencia fue aumentando. Y entonces de allí empezó a ocurrir que, como no se sabía cómo controlarlas, hubo un momento que se les dejó determinadas zonas que se llamaban zonas de paz, y ese fue el peor error. Eso lo hizo Maduro, que pudo haberse dado, porque al encontrarse estos grupos que no se conocían, incluso eran antagónicos, juntos empezaron a unirse, y de ahí pasamos a bandas, a megabandas y a mafias. Entonces, a veces incluso el gobierno para luchar contra esos grupos ha usado al ELN, pero entonces para recuperar territorio, y también porque obviamente el gobierno tampoco es acorde a Colombia, y también en la época de Chávez a veces se ayudó para poder hacerle la contra a Colombia, que en ese momento estaba gobernado por Uribe, y todo esto llevó a un gran monstruo donde el propio gobierno, sin quererlo, ha tenido, o sin darse cuenta de las consecuencias, ha tenido que ejercer el poder conjuntamente, pero a veces no lo quiere, como vimos hace poco lo que pasó en La Vega, que era una pelea entre policías y grupos delincuentes. No está bien, la niña, entonces yo me siento como mala vez. ¿Se pueden apagar el micrófono? Gracias. Entonces, básicamente, eso es lo que podemos explicar que ocurrió aquí también. Entonces tenemos, como vieron, un Estado frágil, pocos servicios públicos, poco atención al ciudadano, poderes no legítimos. Eso también tiene que ver con un Estado de hecho, militarización, policiación de la sociedad, élites fraccionadas, que tiene mucho que ver también con esto de varios grupos criminales, delincuencia organizada, crimen organizado, y aquí en cuanto a las características específicas del Estado gangsteril, penetración del crimen organizado en altas instituciones del Estado, justamente este estudio de Inside Crime muestra cómo hay personas dentro del poder que son parte de estos grupos y cómo se ha ido penetrando evidencia de cleptocracia, que es cuando hay justamente un ejercicio del poder, pero que es corrupto y atenta y roba incluso al ciudadano, delegación de poder a autores irregulares e ilegales, crecimiento exponencial del crimen organizado, altos índices de violencia de actores estatales y no estatales, y acusaciones generalizadas de conducta criminal. Todo esto entonces hace claro que aquí en Venezuela hay una verdadera ruptura institucional, porque efectivamente no hay institucionalidad verdadera, sino un grupo que ejerce el poder a través de la fuerza, a través de la represión, a través de la persecución, a través de del silenciar la disidencia, a través de la opresión al ciudadano. No cumple con sus funciones porque no tiene los medios, o porque los medios que consigue, económicos, los que sea, no los dedica a las funciones de servicios públicos, y además se ha ido dando esta estatización de la sociedad y una implementación creciente del control social para controlar al ciudadano, justamente para mantenerse en el poder. Entonces hay una ruptura de la institucionalidad, y eso justamente es la causa principal cuando hablamos de una emergencia humanitaria compleja. La causa es política, la causa viene de la ruptura institucional. Ahorita en pocos días va a venir una relatora de Naciones Unidas, la única que ha dejado entrar el país, el gobierno, casualmente, ¿no? Mejor dicho, causalmente, que se ocupa de las sanciones unilaterales y de ver el impacto de las sanciones de los otros países, particularmente de Estados Unidos, sobre la crisis humanitaria y la situación del país.
Es verdad que han tenido impacto, eso lo dicen varios expertos y lo dicen incluso muchas organizaciones de derechos humanos, pero la crisis humanitaria no es causa, como sostiene el gobierno, de esas sanciones, sino que la crisis humanitaria tiene que ver con la emergencia humanitaria y de hecho las sanciones empiezan, las generales, no las individuales, que son a personas específicas y no tienen impacto en la población, sino en quienes gobiernan. Y eso no trae daño a la población ni al país, vamos a decir. Pero las generales y sectoriales tienen que ver, son desde 2017 en adelante, y realmente la emergencia humanitaria se dice que existe por el secretario general de la ONU desde el 2016, es decir, antes. Las ONG lo denunciaron desde 2015, es decir, mucho antes de las sanciones, entonces previa. Y es causa justamente de todo este ejercicio de autoridad contrario al Estado de Derecho, contrario a la democracia, y además poco a poco el ir dedicándose solo a mantenerse en el poder e ir anulando a la sociedad civil. Las características de una emergencia humanitaria, como lo pueden ver en la lámina, es conflicto, desplazamiento de la población, escasez de alimentos y medicinas, inestabilidad política, desmantelamiento de la infraestructura y trastornos sociales. O sea, todo lo que hemos estado viviendo en Venezuela. La otra, perdón, que a veces las láminas, ok. Ahora, si queremos ver esto que les he contado, es decir, el Estado, la crisis humanitaria, el Estado de hecho, el Estado frágil, el Estado gangsteril, ¿qué consecuencias ha tenido a nivel del impacto sobre, por ejemplo, el índice de Estado de Derecho en Venezuela, el índice de corrupción, la criminalidad, o qué consecuencias ha tenido en cuanto al deterioro de nuestra vida, de nuestras condiciones de vida, alimentación, agua y saneamiento, educación básica, salud y condiciones de vida, lo podemos ver en estas láminas. Aquí yo les puse la fuente de cada una de estas cifras y pueden ver que, bueno, efectivamente, si vemos no conseguí un indicador de Estado de Derecho de 98, pero ahí ven otros indicadores y ven que todas las cifras han ido empeorando, tratando de usar una fuente homogénea, han ido empeorando cada etapa, que fue las etapas en que dividí, las etapas, vamos a decir, del país, de la semidemocracia a la democracia, a la hidrocracia y a la autocracia. Y aquí me doy cuenta que, perdón, dice 219, ya es 2019, creo, no sé, debería ser 2016 en realidad. Bueno, siempre, perdón, les pongo aquí la fecha final del periodo, ¿no? Eso, entonces aquí es 2019, 2020 debería ser, pero bueno, discúlpenme, no me había dado cuenta ese error. Pero bueno, en definitiva, aquí podemos ver que hemos pasado en la actualidad a tener un Estado de Derecho en el último lugar en el mundo de los países evaluables, pero no se crean que no son evaluables países de África que siempre hemos considerado, a lo mejor Zimbabue, que están en muy bajo nivel, o países de Asia como Yemen, que están en una crisis humanitaria enorme, Siria, por ejemplo, también, corrupción, estamos en los últimos, criminalidad por ciudadanos ha bajado porque mucha gente se ha ido y porque la situación económica ha empeorado. Pero llegamos a estar en 2015 en 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, la ONU tiene, cuando ya tenemos más de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, es equivalente a una pandemia, o sea, al número de muertes cuando hay una pandemia. Entonces, realmente es muy grave, ¿no? Y vemos que recuérdense que cuando empezó el chavismo, en la democracia de partidos, la crítica era la situación del Estado de Derecho, la corrupción y la criminalidad. Y no existía todo esto de élites fraccionadas, no existía el ELN, no existía la situación precaria, servicios públicos que hay, etcétera, ni la pobreza que existe hoy en día y todo lo que conocemos, ni existía crisis humanitaria. Sin duda era una democracia con sus problemas típicos de los países latinoamericanos, pero no teníamos, o sea, los indicadores de ese momento al lado de los que tenemos ahora eran muy buenos. Entonces vemos cómo desgraciadamente
no se logró lo que se vendió, vamos a decir, para esa época. Es más, se agravó. Y de hecho, muchas de las prácticas de la democracia de partido, de las malas, han sido reproducidas por el chavismo, o a veces han sido incluso llevadas a malas. Yo siempre hablo, obviamente, no desde un punto de vista político, yo hablo desde un punto de vista de los derechos humanos y de la parte del Estado de Derecho y lo cercanos o lejanos que podamos estar a la Constitución o a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y lo digo desgraciadamente porque obviamente hubiera sido muy bueno que el cambio entre la bonanza petrolera y la intención de cambiar cosas que evidentemente en un país tan rico a nivel de recursos y con tantas posibilidades en la época, a nivel de infraestructura y de cerebros que tenía y de capital humano, poder invertir de una manera que todo eso llevara y esa bonanza a revertir estas cifras y que no hubiera más pobreza y no hubiera la desigualdad que efectivamente existía en esa época, que era importante, pues hubiera sido maravilloso, pero desgraciadamente esa no es la historia. Y lo que es importante de esto es que lo documentemos y lo recordemos, porque si queremos reconstruir el país no debemos volver a hacer ni lo que se hizo en la democracia de partidos, que se hizo mal, ni lo que se hizo mal en esta etapa. Y lo que se hizo mal en las dos etapas fue el tema justamente de no cumplir las reglas del Estado de Derecho, de eludir los controles, de eludir la separación de poderes, de no controlar bien la delincuencia, de a veces hasta incentivarla, y el tema, sobre todo el más grave, es la corrupción. Entonces, eso es, como decir, el mal nuestro y más importante, y entender que el Estado de Derecho es clave y que es muy importante respetar las reglas y respetar al otro, y obviamente cumplir con lo que es el respeto de los derechos humanos. En cuanto al impacto del deterioro institucional, bueno, sabemos que existe una situación humanitaria, gran parte de la población, podemos decir aproximadamente un 50-60% más o menos. Aquí les pongo las cifras de esta maravillosa plataforma hecha, vamos a decir, con el apoyo de la ONU por esta organización que se llama Un Venezuela. Aquí tienen la página web, las cifras son anteriores al COVID, o sea que debe ser peor ahora, pero son las cifras que existían. Y aquí vemos cómo es una situación muy grave porque prácticamente la mitad del país, por ser, vamos a decir, muy, o sea, no exagerar y sobre todo incluso ser un poco parco, está en una situación que no tiene acceso a servicios públicos, está en pobreza extrema, no tiene atención de salud, etcétera. Entonces eso evidentemente crea una dificultad importante para incluso si queremos reconstruir el país, porque la mitad de la población simplemente hay que llevarle una condición mínima básica para que pueda trabajar, para que pueda educarse, y a lo mejor hay gente también que por la desnutrición, lo que sea, no va a tener ni siquiera esa posibilidad. Entonces, bueno, tenemos un país muy, muy distinto al que teníamos o a los problemas que teníamos hace 20 años. De hecho, es un país muy diferente y eso hay que tenerlo muy claro. O sea, ya nosotros no entramos ni siquiera en la región en cuanto a indicadores latinoamericana, ni el Caribe, sino entramos ya en países muy pobres de África o de Asia, como ya he dicho, y tenemos que ubicarnos que esa es nuestra realidad, porque si no, no vamos a tener soluciones claves. Incluso en el campo del Poder Judicial, que es la especialidad nuestra, no es un Poder Judicial simplemente, vamos a decir, con poca independencia, como pasa mucho en Latinoamérica, cierta corrupción, sino que es un Poder Judicial que muchas veces es parte del crimen organizado, es parte de la corrupción, y además que su función está al revés de lo que debería ser, como todo lo que pasa desde el poder. Entonces, o sea, que no es proteger al ciudadano, no es atenderlo, sino al revés. Entonces, sino anularlo y proteger al grupo de poder. Entonces, el trabajo realmente es muy arduo. Bueno, yo lamento que haya sido tan largo, espero haberme explicado. Y bueno, pero es un tema muy denso y muy complejo y agradezco a David por la oportunidad y cualquier duda, por supuesto, estoy a su orden. Muchas gracias. Infinitas gracias a ti, Laura. Excelente disertación, mucha información, pero súper valiosa. Laura, te pediría si puedes compartir con todos los participantes las láminas
porque además están muy ricas en contenido, inclusive de cifras, de estadísticas, de información que cada uno y cada una puede usar en sus discursos, en su narrativa del día a día, citando obviamente la exposición de la profesora y las fuentes que ella misma cita en relación a la información, para poder realmente pronunciarnos sobre la desinstitucionalización que padece el Estado venezolano y la carencia, la carestía de democracia. Yo entonces quiero darle la palabra, ya Laura iba tratando de responder algunas preguntas, tenemos prácticamente 5 minutos para tratar de ser respetuosos con el horario. Algunos días, por cierto, probablemente vamos a extender media hora cuando tengamos varios ponentes por día. En ese caso les avisaremos con tiempo para poder, en todo caso, organizarnos, ¿no? No es el día de hoy, sin embargo. Entonces, le dejo la palabra a Juan en nombre de CEPAS y a Carla también, a los profesores Juan Mogollón y Carla Velasco, en nombre de las dos organizaciones, por si hubiera alguna de las preguntas que la profesora Laura no hubiera respondido aún, para que se las puedan hacer. Muchísimas gracias, Laura. Excelente resumen, magistral en el poquísimo tiempo, pues toda la información manejada. Ok, no sé si arranca Carla o arranco yo para ir aprovechando el tiempo. Adelante, Juan. Adelante. Ok, una de las preguntas que tendríamos por allí, ya por lo menos Laura comentaba el tema de documentar, de cómo ir haciendo desde nuestros espacios, como, digamos, tomando previsiones de que esto no se repita. Entonces, pasaríamos, por ejemplo, a esta pregunta de Luisana sobre la sala constitucional, considerando la actuación netamente inconstitucional que ha venido desempeñando la sala, ¿verdad? No podría considerarse que dentro de su especialidad sean las mismas salas de casación penal, civil y demás quienes interpreten las normas constitucionales, o que en todo caso esto se haga en el seno del Tribunal Supremo de Justicia en pleno. Sí, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir? Ok, que considerando la actuación de la sala constitucional, que ha sido, digamos, en el juego de palabras, inconstitucional, si no podría ser la sala de casación penal, civil y las demás quienes interpreten las normas constitucionales, o que se haga en el seno del Tribunal Supremo de Justicia en pleno, y no que recaiga solamente en la sala constitucional, dadas sus actuaciones. Ya, o sea, tu propuesta es, en caso, vamos a decir, de repensar el Poder Judicial, si en vez de establecer que la sala constitucional sea la que interprete la Constitución, pensar en que sea la sala, todas las salas o la sala en pleno, ¿correcto? Esa es tu pregunta. Correcto, es una pregunta de Luisana Cedeño, Laura. Ah, ok, está bien, Luisana, gracias por la pregunta. Bueno, realmente en la época de la Corte Suprema era la sala plena la que tenía funciones constitucionales, vamos a decir, pero las funciones constitucionales no eran tan amplias como las que tiene la sala constitucional actual. Entonces eran muy acotadas, ¿no? Entonces, quizás esa es una opción. O sea, yo creo que lo más importante es qué tantas atribuciones tiene esa sala que se ocupa de interpretar la Constitución o de recibir recursos de constitucionalidad, más que interpretar la Constitución, porque realmente eso era lo que era clave, eran recursos contra una norma que podía ser contraria a la Constitución, y en ese caso lo conocía la sala plena. Nuestra propuesta desde Acceso a la Justicia, que lo tenemos en un paper que está en la página, en la parte de publicaciones, si no me equivoco, en reportes, en esa sección, justamente, que es una propuesta de restitucionalización, justamente, igual podría mandárselos por aquí, es
volver al esquema, yo no sé si ahí lo ponemos, perdón, tenemos una propuesta, pero yo no sé si ahí publicamos eso, pero sería volver al esquema de la Corte Suprema, es decir, eliminar la Sala Constitucional y mantener el esquema que existía en la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala Político tenía muchísimas atribuciones de control del Estado, quizás demasiadas competencias. No existía la Sala Electoral, muchas de las funciones estaban en la Sala Político, pero todo era mucho más acotado, ¿no? Entonces, y eso hacía porque la otra opción, que es crear una Corte Constitucional, lo preocupante es que esto que pasa en Venezuela obviamente no ha pasado, perdón, ahí por ahí dicen que si se puede compartir las láminas de la ponencia por el grupo WhatsApp. Yo le voy a mandar a David, porque no estoy en ese grupo, las láminas para que él las tenga y entonces él seguro las comparte, ¿está bien? Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, o sea, en otros países pasa también esta pugna de la Corte Constitucional con el legislativo, porque hay veces que cuando la Corte Constitucional interpreta, cambia la norma, y entonces ahí se ha dicho que está legislando, y eso es toda una discusión entre académicos expertos en el tema. Realmente aquí lo que hemos visto, por lo menos en estos 20 años, es que pareciera que no es conveniente que la Sala Constitucional, que haya una Corte Constitucional. Sin embargo, vamos a decir que en el mundo moderno eso es lo que está de moda, y importantes juristas han dicho que eso es lo que debe haber. Y yo temo que en esa pelea, aunque también nosotros somos académicos, nos ven más como ONG muchas veces, y no ganemos, ¿no? Ganen algunos juristas, y bueno, y termine que volvamos, o sea, tengamos una Corte Constitucional. Pero si eso fuera así, tendría que ser, obviamente, con unas competencias muy acotadas. El problema es que sin duda que la Constitución le da unas competencias muy amplias, y además el Tribunal Supremo mismo, la Sala Constitucional, se fue autoatribuyendo funciones sobre este tema. En la página hay creo que hay, si no yo también se los puedo compartir, hay un libro bastante corto que yo escribí que se llama La Revolución Judicial en Venezuela, y yo explico ahí el rol de la Sala Constitucional. Es del 2000, desde que empezó el chavismo hasta el 2011, 2010, porque se publicó en 2011 y está agotado hoy en día. Pero yo les puedo mandar el PDF, también se lo puedo mandar a David para que lo lean, y allí se explica este tema, y también les puedo mandar lo de la propuesta que hacemos en la parte de la restitucionalización de la justicia, que es un poco más amplia que la que está en la página, pero no tengo ningún problema en mandárselas, y explica lo que nosotros pensamos, que es volver al esquema Corte Suprema. Porque fíjate, la Sala Civil, por ejemplo, se ha dedicado ahorita a que ha cambiado el Código de Procedimiento, y lo que hizo fue tapar eso, o sea, diciéndole a la Constitucional, dame permiso, ¿no? Y no ha habido respuesta, o sea, autorízalo. Entonces, no es conveniente darle esas funciones a otras salas, o sea, va a haber lo mismo, y más bien va a haber una pugna entre salas. Entonces lo que hay es que delimitar muy bien esas competencias, y bueno, y en general además que funcione de verdad el Estado de Derecho, porque si no funciona, los jueces son nombrados, o los magistrados por el partido gobierno, son nombrados son presionados. Entonces hay también toda esa parte, hay que cuidarla, para que el Poder Judicial haga haga su trabajo, y no el trabajo del poder, vamos a decir. Disculpen lo largo, no sé si hay alguna otra pregunta, por aquí vi cosas. A ver. Jonathan Mateus preguntaba, Laura, si la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional está ajustada a un marco legal, o esta figura puede seguir acabando con el Estado de Derecho y profundizando la crisis en el país. Juan Carlos, disculpa, como ya estamos pasados por unos minutos de la hora, les recomiendo a ti y a Carla que hagan un conjunto de preguntas, como para que Laura pueda hacer también en una sola intervención una compilación de respuestas rápidas.
Sí, bueno, lo que estoy, no sé, aquí lo que veo, varias cosas, sí, David, de acuerdo con tu propuesta. Estaba leyendo un poco y podía yo en el chat resumir, ¿no? Pero si me los hacen, no hay problema. Ok, dos de las preguntas de Mir Luis y Linda decían qué podemos hacer como ciudadanía para colaborar en la lucha anticorrupción para que regrese la institucionalidad al país. La de Jonathan, el tema del marco legal de la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional. Milagros preguntaba si el Poder Judicial podría desentarse a través de concursos públicos y de oposición, si será eso suficiente o necesitarán algo más. Y bueno, continúa Carla. Otra pregunta que nos hacen por YouTube. ¿Se podía decir que hay un vacío absoluto de representación tanto político e institucionalidad? ¿Se puede hablar de institucionalidad y equidad en el actual Estado venezolano? Eso si tomamos en cuenta que es un Estado centralizado y jerarquizado bajo una sola política. Otra pregunta, ¿podemos decir en todo este contexto que se puede categorizar el actual gobierno como uno oclocrático? ¿Qué? Perdón. No sé si hacemos una pausa, contesta y luego seguimos o las hago todas muchas. Sí, no escuché el adjetivo usado, no entendí. Oclocrático. Pregunta que si el gobierno puede ser categorizado actualmente como oclocrático, es decir, una oclocracia. Otra pregunta dice, ¿cómo afrontar la violación de los derechos humanos hacia los propios defensores de derechos humanos si nos encontramos ante un Estado forajido? Doctora Laura, ¿usted cree que el Poder Judicial puede adecentarse a través de concursos públicos y de oposición? Bueno, que ya mencionaba Juan. Y finalmente, unas dos últimas preguntas. ¿Cómo presionar a la magistratura para que ejecute acciones legales contra los jueces? ¿Y qué tipo de mecanismos se necesitan para salir de este tipo de regímenes autoritarios? Wow. Bueno, voy a tratar de contestar de manera global dentro de lo posible. Entonces, hay una parte de las preguntas que tienen que ver con cómo arreglamos el Poder Judicial, con cómo salimos de la corrupción, con cómo logramos otra vez implementar, bueno, hacer que se respeten los derechos humanos, etcétera. Obviamente, o sea, quiero aclarar un poco el trabajo de las ONG y también de las organizaciones internacionales de derechos humanos. El trabajo de las ONG y de las organizaciones internacionales de derechos humanos no es, digo muy en voz alta, no es cambiar gobiernos, ¿okay? No es. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es denunciar las violaciones de derechos humanos independientemente del régimen que haya, si las hay. Entonces, y documentarlas y denunciar, obviamente, y bueno, y promover también que obviamente si eso se da, haya protestas, haya expresiones al respecto. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Obviamente, eso ayuda a saber qué pasa, ayuda a estudiarlo, también porque las ONG en Venezuela, a la medida en que ha ido desapareciendo el periodismo, ha ido desapareciendo la academia, porque precisamente ha sido el trabajo del régimen hacerlo, y es lo clásico que se hace en este tipo de regímenes. Se han ido ocupando esos espacios. Entonces, vamos a decir que es muy importante documentar, estudiar, prepararse, entender qué pasó, entender qué pasa en otros lados, para, como venezolano, ahora o en el futuro, tratar de aportar en la reconstrucción del país. Porque al final, es verdad, estamos en una situación muy compleja, pero algún día estaremos en otra. Eso es lo que históricamente normalmente pasa. Obviamente que es muy difícil saber cuándo va a cambiar y cómo va a cambiar, ¿no? Y qué va a ser lo que haga que haya un cambio positivo. Pero realmente eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo adecentamos el Poder Judicial? Bueno, para eso se necesita
no es fácil hacerlo en un periodo. Nos dimos cuenta en toda esta etapa en que la oposición proponía un cambio y vimos que había vicios del gobierno que tenía la oposición, a pesar de que los denunciaba. Vimos que, o sea, hay un tema de valores de la sociedad. Este tipo de regímenes muchas veces juega con eso y permea la corrupción a toda la sociedad. Y eso desgraciadamente es lo que nos ha ocurrido. Entonces, también esta situación de sobrevivencia no ayuda, hace también que se pierda de alguna manera. Para sobrevivir se hace cualquier cosa y eso es natural. Entonces, aquí realmente reconstruir el país no va a ser fácil y llevar al Poder Judicial a este ideal del que hablamos no va a ser fácil. Es una situación muy complicada, pero habrá que empezar y se empezará por donde se debe empezar, donde se puede empezar. Puede haber en ese momento unos acuerdos incluso de ciertas cosas del status quo. Esto no lo tocas, eso sí lo tocas. Si sigue el grupo de poder que está con el estilo que está, esto lo tienes que cambiar. Ah, no, esto sí, esto no. Obviamente ese tipo de negociaciones no son sencillas, pero pasan mucho en regímenes de transición. Obviamente no es agradable pensarlo, pero lo que sí es que efectivamente en la medida en que empezamos a salir de esto es que podemos empezar o sea, estamos enfermos y hay que empezar a curar al enfermo, ¿no? Entonces, a lo mejor el enfermo no se cura en un día. Entonces, es una enfermedad grave y hay que ver cómo empezamos a remediarlo. Entonces, el tema corrupción, el tema que es endémico, el tema y que tiene que ver también con el Poder Judicial, y para mí es la clave, o sea, la clave efectivamente de nuestra enfermedad es la corrupción, a todo nivel. Mientras no cambiemos eso y la visión de institucionalidad, es muy difícil cambiar realmente las instituciones. Podemos mejorar su eficiencia en algunos aspectos, podemos mejorar alguna conciencia de que hay que servir al ciudadano en algunos aspectos, pero el problema de falta de Estado de Derecho, que tiene que ver con justamente el que no tenemos la conciencia de que la regla es lo que debe imperar, y no solo para mí, para él, sino también para mí, y debe ser despersonalizada y no debe haber clientelismo, es muy difícil para nosotros. Eso es un tema cultural latinoamericano y es difícil, pero hacia allá hay que ir, y para eso se requiere mucha educación, y nosotros hacemos una propuesta también en ese paper que les digo, y se requiere tiempo. Entonces, no va a ser fácil. Yo he pensado que si tú te caes 40.000 veces y te quedas sin pierna, un buen día no vas a hacer lo mismo que te llevó a quedarte sin pierna en la otra pierna, ¿no? Con la otra pierna vas a hacer todo lo contrario. Pero cuando ya tú tienes hábitos para romperte la pierna y quedarte sin pierna, a lo mejor es muy difícil o es más difícil no repetirlos en la pierna que te queda. Y eso es un poco nuestra tragedia. Entonces, nosotros sin duda no queremos, yo tuve unos alumnos, por ejemplo, que se veían, eran de sectores populares, entrados por el OPSU, la familia era chavista, ellos no, porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en el país, no por un tema ideológico en sí. Pero estos jóvenes no tenían medios para estudiar, no sabían estudiar, eran muy inteligentes, intervenían muchísimo, pero les costaba muchísimo estudiar, les costaba muchísimo leer. Entonces, bueno, problemas de transporte, era una época muy difícil, más escasez que ahora. Empezó toda la época del problema de transporte, fue más o menos entre 2000, bueno, también hubo las protestas, fue como 2016, 2018 ese periodo, pero entonces ellos querían, pero no sabían cómo y no lo lograban, y aunque uno se los explicaba y se los ponía fácil, el entorno no los ayudaba y no tenían las bases. Entonces, eso dificulta mucho la situación. Entonces hay que trabajar desde o sea, hay que empezar desde A, como si fuéramos un país que hay que construir otra vez todo, en todo nivel, no solo la parte cableado, eléctrico, todo hay que hacerlo otra vez y hacerlo bien. O sea, que las bases sean fuertes. El país llegó muy arriba, pero con bases muy débiles. Por eso es que se cayó el árbol, porque si no tienes las bases o las raíces fuertes, se cae. Y es un problema de valores y de falta de institucionalidad, que es la base de una sociedad.
Entonces, eso es lo que nos pasa, ¿no? Entonces hay que cambiar eso y eso tiene que ser a todo nivel. Es muy importante esta coalición anticorrupción desde Transparencia Venezuela, ese tipo de iniciativas que a veces nos puede parecer un poco romántica porque, bueno, ¿cómo se hace? Pero sí es un problema de valores. Entonces, yo creo que por ahí, y bueno, en la práctica ya concreta, les voy a mandar este estudio que hice hace unos años. No estaba en ese momento tan claro lo del crimen organizado, lo del Estado mafioso, lo escribí más o menos en 2017, pero se los voy a mandar y bueno, y ahí hay algunas ideas de cosas que se pueden hacer. Creo que ahí respondí varias preguntas. Hay preguntas concretas en cuanto a la institucionalidad de la actual Asamblea Nacional. Vamos a decir, de 2015, sacamos una nota de prensa, si no me equivoco, justamente ayer sobre ese tema, desde Acceso a la Justicia, les invito a verla. Básicamente, aunque no profundizo mucho sobre ese tema, sí queda claro que esa Asamblea Nacional de Guaidó es de un grupo de diputados, no es la misma asamblea tal cual la que estaba en 2016, elegida en 2015, no es idéntica. No todos los diputados de oposición están ahí, no todos los del chavismo están ahí, no todos los de oposición que, bueno, después se fueron a otros partidos están ahí. Entonces no es la misma situación que había cuando el 2019, creo que fue cuando hubo lo del nombramiento del presidente interino, y no es la misma situación que sí está prevista, mal que viene en la Constitución. Es otra cosa. Entonces, políticamente se puede perfectamente decir, bueno, yo reconozco a ese grupo de diputados, yo reconozco a ese señor como presidente del país, pero es un tema político, no jurídico, aunque hay un importante jurista atrás de esta tesis de la continuidad, o importantes juristas, y se ha tratado de justificar. Realmente no es ni la misma asamblea, se le venció el periodo además, es verdad que la otra no ha sido electa, pero esta no es la misma, entonces ¿cómo va a seguir ejerciendo la función legislativa? ¿Cómo va a...? No tiene poder de hecho, porque además nunca lo tuvo, porque no tiene la posibilidad de imponer sus normas, porque son automáticamente anuladas desde el poder, pero vamos a decir que de derecho tuviera poder, como fue la situación hasta diciembre de 2020, pero es que tampoco, porque ya se le venció el periodo. Y aunque la otra no fue elegida, la Constitución no prevé una situación de esa naturaleza. Entonces, el extender algo que ya no existe, porque los diputados además se fueron y no todos son parte. Si todos los diputados de la del 2015 dijeran, vamos a continuar y somos la Asamblea Real, bueno, podría ser estudiado, pero es que esa no es la realidad. Entonces, a nuestro criterio, esa asamblea tampoco está acorde a la Constitución. Y por eso es que hablamos de un Estado de hecho en todas las instituciones. El año pasado, cuando sacamos nuestro informe anual en 2019, decíamos, del 2019 decíamos, es que hay un Estado de hecho salvo por la Asamblea Nacional. O sea, es la única institución electa, legítima, democrática, etcétera, constitucional, pero ya no. Me explico. Entonces, de hecho, eso es lo que vamos a decir en este informe de este año. Entonces, bueno, en cuanto al Tribunal Supremo en el Exilio, busquen en la página web, en el buscador Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, y van a decir lo que pensamos. O sea, esos magistrados no fueron elegidos conforme a la Constitución. Además, nunca se eligió un tribunal. Lo que se eligieron fueron magistrados, se nombraron magistrados, eran 13 los principales y 20 los suplentes, eso da 33, el número de magistrados del Tribunal Supremo es 32, y ellos decidieron transformarse en un tribunal, pero la Asamblea no los eligió como tal. Que ahora la Asamblea diga que ellos son un tribunal, y que entonces no dice que son un tribunal, dice que reconoce a los magistrados en el exilio, o los nombrados en 2017 como magistrados, para que constituyan luego parte del Tribunal Supremo, pero no son un verdadero, si hay una transición, pero no son un tribunal, y nunca lo han sido. Y además nunca todos esos magistrados han sido parte de ese tribunal. La mayoría, muchos se han ido saliendo, o incluso hay uno de ellos que está aquí, que estuvo preso, que es Ángel Serpa, entonces no eran nunca 32 tampoco, y nunca había los votos como se debían hacer. Entonces, a lo que nosotros no nos quedó claro por qué no lo hicieron como una especie de organización de personas que podían ser magistrados, pero se organizaban y tomaban decisiones sin seguir las normas de la ley orgánica, pero sí del Tribunal Supremo, sino del Estado de Derecho, que no las podían seguir porque no tienen el quórum, no son un tribunal,
pero podían seguir esas normas y dar ejemplos. Pero bueno, ese camino nunca lo entendimos y por eso tampoco consideramos que eso sea un tribunal, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que quedó en el aire. Quisiera solo aquí, Milagros García dice que una nueva corte constitucional no sería un error. Bueno, eso es lo que decimos. Nosotros estamos en contra, pero muchos juristas lo dicen que no sería igual porque no estaría dentro del seno del Tribunal Supremo, entonces sería como en Colombia, Corte Constitucional por un lado, en Europa, Corte Suprema por otro. Allí lo que ocurre es que hay todo el tiempo una pelea entre Corte Suprema, lo hemos visto, entre Corte Suprema y Corte Constitucional y además con el Parlamento. Entonces, bueno, enreda más las cosas, por lo menos esas peleas dan más separación, ¿no? Y eso tampoco es malo, pero complican un poco la seguridad jurídica. Entonces, yo creo que el esquema que teníamos era bastante bueno, funcionó y da poco poder, que es mejor a veces, ¿no? Sobre todo en nuestras experiencias, que pareciera que cuando damos mucho poder, aquí hay la tesis de dividir y vencer, hay que aplicarla al poder, hay que dividir todo lo que se pueda, aunque eso cree cierta ineficiencia, descentralizando, que a su vez la descentralización, sobre todo la política, da mucha eficiencia y cercanía al ciudadano. Yo soy proclive a la justicia de paz, incluso podría ser un poder judicial regional, y me parece que sería mucho mejor porque te da cercanía, pero división también, y eso permite que haya controles y que alguien no tenga la tentación, que es muy típico en Latinoamérica, de quedarse con todo y de agarrárselo todo, y eso es muy peligroso, y eso es lo que nosotros hemos vivido. Entonces hay que dividir. Entonces yo sí creo que mejor Corte Suprema con su sala plena que ocupa y con pocos poderes, no como los que tiene en la actualidad. Bueno, infinitas gracias, Laura, por esa extraordinaria exposición y además las extraordinarias respuestas tan claras, concisas también, sobre temas tan complejos, pero que además con esa claridad que ha caracterizado las posiciones jurídicas de acceso a la justicia, han de alguna manera llenado de luz estas dudas. Yo quiero agradecerles a todas y a todos por la asistencia a la sesión del día de hoy, invitarlos para mañana a las 5:30. Insisto, por favor, recuerden estar 5 minutos antes conectados y conectadas para poder dar inicio a la sesión lo más puntualmente posible. Y bueno, cerrar entonces con estos pequeños minutos de retraso la sesión del día de hoy, bueno, que también estuvo extraordinaria. Muchísimas gracias y bueno, me despido en nombre de CEPAS y de Aula Abierta, y le agradezco en nombre de toda la audiencia a la extraordinaria ponente del día de hoy, la profesora Laura Lausa. Un fuerte abrazo entonces y nos vemos mañana, 5 minutos antes de las 5:30. Allí están en el chat las cuentas de Acceso a la Justicia, @acceso a justicia, y por allí pues también pueden ubicar el trabajo extraordinario que esta ONG hermana está haciendo, visibilizando los grandes peligros, las grandes amenazas y los ataques, además directos al Estado de Derecho y a la democracia. Un fuerte abrazo, hasta mañana y bueno, agradecidos por la asistencia del día de hoy.